Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a los que se van conectando a nuestro webinar del día de hoy. Es un gusto poder compartir con la doctora Alejandra Mantilla, que es nuestra invitada del día de hoy. Vamos a permitir que se sigan uniendo el resto de los participantes para dar inicio a la sesión. Les recordamos que las preguntas se contestarán al final de la sesión y pueden irlas dejando ahí en el chat para que las vayamos leyendo al final. Muchas gracias por haberse conectado. Vamos a dejar unos minutos a que se sigan uniendo el resto de los participantes. Muchas gracias, doctora Alejandra Mantilla, por aceptar la invitación el día de hoy. Nuestra plática el día de hoy es cáncer de colon, una enfermedad que se puede prevenir. Y para dar un poco de contexto, pues bueno, cada año en nuestro país se diagnostican alrededor de 15,000 casos nuevos de personas con cáncer de colon y recto. Y pues bueno, es una enfermedad que se puede tratar y puede tener un buen pronóstico si se detecta de manera oportuna. Voy a ir presentando a nuestra ponente del día de hoy. La doctora Alejandra Mantilla es médico cirujano con especialidad en patología o anatomía patológica. Cuenta además con una maestría en ciencias médicas por la UNAM. Tiene un currículum muy extenso, lo pudimos resumir aquí, pero la doctora tiene amplia experiencia, es miembro del grupo interdisciplinario de evaluación de colon y recto en UMAE en oncología, es profesor en varios cursos nacionales de posgrado como patología oncológica, patología y biología molecular, cáncer de colon, patología gastrointestinal, entre otros. Es un gusto estar con usted, doctora, compartiendo el día de hoy y vamos a dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias y le cedo el micrófono. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia y vamos a iniciar con la presentación de cáncer de colon, una enfermedad mortal que se puede prevenir. Mencionaba que en el mundo ocupa el cuarto lugar en incidencia y el tercero en mortalidad. Y en México el cuarto lugar tanto en incidencia como en mortalidad. En otros países, la mortalidad en carcinoma colorectal está disminuyendo. Países como Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, algunos países en Oriente. Y esto es mucho debido no solo a los cambios en la disminución de los factores de riesgo, sino en los hábitos de tamizaje. En México, a diferencia de otros países, la mortalidad se está incrementando de manera importante. Esta tasa de mortalidad no es homogénea en toda la República. En el año de 2017 se hizo una evaluación de la mortalidad en nuestro país y se observa que la mayor mortalidad se encuentra en los países, en los estados del norte, Baja California, Chihuahua, Sonora y Ciudad de México, siendo una mortalidad menor en los estados del sureste como Yucatán, Quintana Roo. Mucho esto debido a los hábitos de alimentación de estas poblaciones. También una observación interesante es que la mortalidad se incrementa sobre todo en los pacientes o en la población que tiene 50 años o más. Esto es importante porque esto indica cuál es la población que se debe de observar para poder realizar diagnósticos en forma temprana. En cáncer colorectal se conoce que existen diferentes factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de tener esta enfermedad. Existen factores modificables y factores no modificables. De los factores no modificables, pues tenemos todas las enfermedades hereditarias, poliposis familiar adenomatosa, el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis aserrada y la historia familiar de carcinoma colorectal. Otros factores no modificables, pero que no son hereditarios, es la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal, como el PUSI o el Crohn, que los individuos sean de género de sexo masculino y tener una edad mayor de 50 años. Estas situaciones incrementan el riesgo de cáncer colorectal. De los factores modificables que incrementan el riesgo son los hábitos de alimentación. Se sabe bien que la ingesta de carnes rojas procesadas, tabaquismo,
la baja ingesta de vegetales y la obesidad incrementan el riesgo para tener carcinoma colorectal. Y existen factores modificables que disminuyen el riesgo, como es la ingesta de una dieta rica en fibra y la ingesta de vitamina D y vitamina C. Se sabe que la mayor parte de los carcinomas colorectales son esporádicos. Estos forman parte del 75% de los carcinomas colorectales. Cuando el carcinoma colorectal es sintomático, generalmente está en etapas avanzadas. Y la sintomatología que presentan los individuos con cáncer colorectal es variada y va desde la presencia de sangre en heces, cambios en el hábito intestinal, la presencia de dolor, anemia, fatiga o pérdida de peso. Algunos de estos síntomas pueden estar presentes y vuelvo a repetir, cuando están presentes, la mayoría de las veces los pacientes están con una neoplasia en estadios avanzados. Hay que recordar que la mayoría de las neoplasias malignas de colon y recto son adenocarcinomas, corresponden al 95% de las neoplasias malignas de colon y recto. Y en estas neoplasias se sabe que existen lesiones precursoras, esto es, que se van a encontrar precediendo a la neoplasia. De estos podemos mencionar a los dos más importantes, los pólipos adenomatosos, que corresponden a las lesiones precursoras más frecuentes, siendo entre el 70 y el 80% de las lesiones precursoras en cáncer colorectal, y le siguen en frecuencia los pólipos aserrados. Se sabe también que los pacientes que tienen lesiones en etapas tempranas tienen una sobrevida a 5 años hasta del 90%. Y los individuos que tienen lesiones en etapas avanzadas, esto es, con metástasis a distancia, tienen una sobrevida muy pobre, no pasando del 10% a 5 años. Se sabe ya mucho acerca de los fenómenos que preceden al carcinoma colorectal. Se sabe, pues, que el adenocarcinoma se origina de las células epiteliales que están formando las criptas de la mucosa colorectal y que de estas la lesión más temprana, precursora que nosotros reconocemos, son las criptas aberrantes, que es la presencia de criptas de la mucosa colorectal que tienen alteraciones en la forma y que tienen alteraciones en el epitelio que los está formando. Todas estas alteraciones son secundarias a cambios moleculares que se van presentando en la mucosa colorectal. Posterior a los primeros cambios, hay cambios subsecuentes generalmente por pérdidas de genes supresores o ganancias de oncogenes y dan lugar a la formación de pólipos adenomatosos, como mencioné la mayoría de las veces, que pueden progresar hacia adenocarcinoma. Estos cambios histológicos que nosotros podemos observar tienen su reflejo desde el punto de vista endoscópico. Los endoscopistas perfectamente pueden identificar una mucosa colónica normal. Ya a través de técnicas de endoscopía especiales pueden identificar las criptas aberrantes y se pueden identificar fácilmente los pólipos adenomatosos. Cuando los pólipos adenomatosos son mayores de 1 centímetro, tienen displasia o son pólipos vellosos, ya se reconocen como pólipos de riesgo. Todos estos cambios moleculares que se presentan en las lesiones precursoras se han reconocido y ya se sabe que existe por lo menos 2 vías importantes para generar la carcinogénesis en cáncer, en el adenocarcinoma de colon y recto. Los 2 mecanismos más importantes son la inestabilidad cromosómica y la inestabilidad microsatélite. La inestabilidad cromosómica se da por alteraciones estructurales importantes en los cromosomas y en los genes, con pérdidas de genes supresores y ganancia de oncogenes. Esto, sobre todo, se da por la pérdida de genes como el APC, gen supresor, mutaciones en el gen KRAS o pérdidas en el SMD4.
Esto facilita la formación de pólipos adenomatosos y si a esto se agrega pérdida del P53, es un disparo para que se transforme la lesión adenomatosa hacia adenocarcinoma. Este mecanismo molecular se ve sobre todo en pacientes que tienen poliposis familiar, en los adenomas convencionales, se ve sobre todo en el colon izquierdo y corresponde a al mayor porcentaje de carcinoma colorectal, que son los carcinomas esporádicos. El otro mecanismo es el de la inestabilidad microsatélite. Esto se da por la pérdida de la función de las proteínas que funcionan en la reparación de los errores que se dan en la replicación del DNA. Estos errores se dan sobre todo en las regiones microsatélites, en las que hay secuencias repetitivas de nucleótidos. Cuando hay alteración en alguna de estas proteínas, como es el MLH1, MS2, MSH6 o PMS2, estas proteínas, al estar mutadas o perdidas, no se expresan y los errores en la replicación persisten, de tal manera que hay una mayor frecuencia de mutaciones en el DNA. Si estas mutaciones están presentes en genes supresores, entonces el tejido o el órgano es más susceptible a presentar neoplasias malignas. Este mecanismo de inestabilidad microsatélite por mutaciones en las proteínas que forman parte del mecanismo de reparación del DNA se ve en el síndrome de Lynch. Estas neoplasias asociadas a este mecanismo se ven con mayor frecuencia en mujeres en el lado derecho del colon y hay algunas histologías de adenocarcinoma más frecuentes para este tipo de mecanismo. El otro mecanismo que también se relaciona con la inestabilidad microsatélite es la metilación de islas GPG en las regiones promotoras de los genes que reparan el DNA. Al metilarse estas regiones, deja de transcribirse este gen y es como si no funcionara. Este mecanismo de metilación de las islas CPG en estas regiones promotoras de los genes que participan en la reparación del DNA están asociadas sobre todo a lesiones de pólipos aserrados. Estas lesiones se asocian con frecuencia a mutaciones en el gen BRAF y también, como en el caso de la inestabilidad microsatélite por mutaciones, son más comunes en el lado derecho y también se asocia a lesiones mucinosas. Este tipo de lesión se relaciona con el 10 al 20% de los carcinomas colorectales. Todo el conocimiento que se tiene en la actualidad de las alteraciones moleculares en las neoplasias en general ha dado lugar que las neoplasias ya no solamente se clasifiquen por el aspecto histológico de las mismas, sino también ya se clasifican por los cambios moleculares que se presentan. Y es el caso también del carcinoma colorectal. Este se ha clasificado en 4 tipos, de acuerdo a los cambios moleculares. El primero, el que está asociado a la inestabilidad microsatélite. El segundo, el canónico, que está asociado a inestabilidad cromosómica. Los 2 menos frecuentes son el metabólico y el mesenquimal. El que está asociado, el tipo 1, el relacionado a la inestabilidad microsatélite, son neoplasias que están asociadas a una metilación alta, son muy propensas a las mutaciones, con frecuencia tienen mutaciones en el gen BRAF y se asocian a infiltrado linfoide cerca de la neoplasia. El tipo canónico tiene estas alteraciones estructurales y con frecuencia tienen activación de vías de señalización como WTN, tienen mutaciones en el GMIC y en el GP53. Y como mencioné previamente, es la forma molecular más frecuente, localizada sobre todo en el lado izquierdo del colon. La otra que voy a mencionar por su
por su agresividad es el tipo mesenquimal. Esta se asocia a una sobreexpresión del factor de crecimiento, el factor de crecimiento transformante beta, que genera o favorece la presencia de infiltrado inflamatorio abundante, desmoplasia y angiogénesis. Esta variante se relaciona con un fenómeno que se conoce como transición epitelial mesenquimal, que favorece rápidamente las metástasis de las neoplasias. Por estas características, tiene una baja sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Además, ya reconocemos que los adenocarcinomas pueden tener diferentes morfologías macroscópicas. Pueden localizarse en la región, en el colon derecho y en el colon izquierdo. Los adenocarcinomas de colon macroscópicamente pueden ser lesiones úlcero-infiltrantes que infiltran el espesor de la pared del colon, o pueden ser lesiones exofíticas que obstruyen la luz del mismo y dilatan la región proximal a la neoplasia. En el recto son frecuentes las lesiones úlcero-infiltrantes y algunas lesiones exofíticas que hacen prominencia hacia la luz. Estas últimas son más fáciles de detectar que las lesiones del colon derecho porque causan sintomatología más pronto, y una de las sintomatologías más importantes es el sangrado. Desde el punto de vista histológico también existen una clasificación que distingue varios subtipos de adenocarcinomas de colon. El más frecuente es el tipo intestinal, pero existen otros como el mucinoso, en donde hay la formación de grandes lagos de moco en los que están inmersos algunas células neoplásicas, la variante agresiva, que se llama con células en anillo de sello, la variante medular, donde no hay formación de estructuras tubulares. También se ha reconocido en la actualidad que en el colon derecho y en el colon izquierdo existen diferencias tanto en el comportamiento biológico como en las características de las lesiones. En el colon derecho, los adenocarcinomas son más frecuentes en mujeres, son frecuentes en esta región del colon, los pólipos aserradas. Las variantes histológicas mucinosas y con células en anillo de sello son más frecuentes. Y es frecuente la inestabilidad microsatélite, así como los subtipos moleculares 3 y 1. Y a diferencia de los carcinomas del colon izquierdo, son de peor pronóstico. En el lado izquierdo, pues son frecuentes las lesiones adenomatosas, como lesiones precursoras, son más comunes en hombres. Las mutaciones en P53 y APC son las más frecuentes, y las variantes moleculares 2 y 4 son las que persisten con mayor frecuencia en este lado del colon. Y pues son de mejor pronóstico que en el lado izquierdo. Se sabe que después de que la lesión la lesión adenomatosa progresa a un adenocarcinoma, puede migrar a través de vasos linfáticos o vasos sanguíneos a otras regiones. La más frecuente es a los ganglios linfáticos regionales por vía linfática, pero también, conforme progresa la enfermedad, esto puede dar metástasis hematógenas a hígado o a pulmón, que son los sitios más frecuentes de metástasis hematógenas del carcinoma colorectal. Sin embargo, también puede haber una diseminación por vía celómica hacia todo el peritoneo o el epiplón, causando carcinomatosis. Este comportamiento y esta progresión se ha estadificado. La estadificación del carcinoma colorectal se hace tomando en cuenta la infiltración del tumor, las características de los ganglios linfáticos regionales y la presencia o no de metástasis a distancia. En relación al tumor, si la neoplasia solamente infiltra la submucosa de la pared colónica, se dice que el tumor es T1. Cuando infiltra la muscular propia, es un tumor T2,
Cuando infiltra el tejido pericolónico sin comprometer a la serosa, es un estadio T3, y ya cuando infiltra la superficie serosa o órganos adyacentes, es un estadio T4. En relación a los ganglios, el estadio de los ganglios va en relación al número de ganglios que tienen metástasis, siendo N1 cuando hay de 1 a 3 metástasis, a 1 a 3 ganglios con metástasis, y N2 cuando hay de 2 a 7 ganglios con metástasis. M0 se considera cuando, desde el punto de vista de imagen, no se identifican metástasis a distancia, y M1 cuando hay metástasis a distancia. Y esto, como ya mencioné previamente, es más común en hígado o pulmón. ¿Por qué es muy importante estadificar o tener una buena estadificación de los pacientes con cáncer de colon? Porque la sobrevida, el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes varía muchísimo. E igualmente el tratamiento que se les va a ofrecer. En una evaluación que se realizó de más de 2.500 pacientes en un país asiático, se pudo observar que la sobrevida a 5 años en los pacientes con estadio 1 es hasta del 95 al 99%. Y esto disminuye en forma muy drástica en los estadios 4, que puede llegar a ser del 34%. En algunos países esta sobrevida se ha informado hasta del 10% en estadios 4. El diagnóstico, sabemos que el diagnóstico del carcinoma colorectal se debe de hacer identificando la neoplasia, identificando la lesión en la luz del colon y haciendo el diagnóstico histopatológico de la misma. Este diagnóstico se debe de hacer tanto en pacientes sintomáticos, por supuesto, cuando ya están manifestando la enfermedad, pero también se hace en pacientes no sintomáticos. En los pacientes sintomáticos, lo indicado es hacer una colonoscopía con toma de biopsia y hacer la evaluación histopatológica del mismo, para entonces decidir el tratamiento que debe requerir el paciente, previa estadificación del mismo. En los pacientes o en los individuos no sintomáticos, esto es, se realizará un tamizaje en individuos que no tengan sintomatología. El tamizaje se puede hacer en un tiempo directamente haciendo la colonoscopía o en 2 tiempos. 2 tiempos utilizando primeramente una prueba no invasiva, y si la prueba no invasiva es positiva, entonces se decidirá realizar la colonoscopía. Este tamizaje en individuos no sintomáticos se puede hacer en individuos con riesgo promedio a la edad de 50 años. Esta edad, como habíamos visto en las diapositivas, en las primeras diapositivas, se elige la edad de 50 años porque es la edad en la que se observa incremento en la incidencia y mortalidad de los individuos. Cuando se hace tamizaje en individuos con riesgo promedio, se sugiere utilizar un método lo más sensible y específico posible, que no sea invasivo, que tenga bajo costo y que sea aceptado por la población a la que se va a evaluar. Los individuos que tienen antecedente familiar con cáncer colorectal ya no son individuos con riesgo promedio. En ellos, el tamizaje debe de hacerse a los 40 años o 10 años antes de que el familiar haya presentado la enfermedad. Y este tamizaje se debe de hacer con colonoscopía con intervalos de 5 años. Y también individuos que tienen antecedentes de poliposis ya no son individuos de riesgo promedio y tienen que ser tamizados, o se sugiere que se realice el tamizaje con colonoscopía. Para determinar el riesgo de los individuos, se pueden hacer 4 preguntas, y si todas estas son negativas, se puede considerar que el individuo es de riesgo promedio. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Ha tenido cáncer o pólipo adenomatoso? ¿Ha tenido enfermedad intestinal inflamatoria como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn? ¿Ha recibido radiación abdominal por cáncer en la infancia? ¿O se tiene un familiar que haya tenido cáncer colorectal o pólipo adenomatoso? Vuelvo a repetir, si todas estas preguntas
se responden de manera negativa, entonces el individuo se puede considerar que tiene riesgo promedio. Estos tamizajes que se hacen para identificar o hacer diagnósticos de lesiones precursoras o de adenocarcinomas tempranas se basan en dos cosas: la colonoscopía, la observación de la lesión con biopsia de la misma, y las pruebas no invasivas se basan en el hecho de que tanto las lesiones precursoras como el adenocarcinoma van a tener ulceración de la superficie con salida de material hemático. Algunas de las pruebas no invasivas no solamente evalúan la presencia o no de sangre, sino de un contenido en las heces de DNA con alguna alteración que permita hacer sospechar de la presencia de cáncer. De estas pruebas de tamizaje he de mencionar algunas. La prueba FIT, que es la prueba de inmunoquímica fecal. Esta prueba evalúa la presencia de hemoglobina fecal. Tiene una especificidad del 94% y 75% de sensibilidad. Uno de sus pros es que no es invasiva, no tiene riesgo. Sin embargo, si la prueba es positiva, se requiere de que se realice una colonoscopía. Otras pruebas que permiten tamizar que no son invasivas es la determinación de mutaciones en el DNA fecal. Tienen alta sensibilidad y especificidad, tampoco son invasoras y no tienen riesgo. Sin embargo, el costo de estas pruebas es muy alto y también requieren colonoscopía en caso de ser positivas. Una prueba que se está utilizando recientemente es la evaluación de la metilación de la proteína septin 9. Esta en sangre periférica, en plasma de los individuos. Aunque su especificidad es alta, la sensibilidad de esta prueba es menos del 50%, tanto para adenomas como para carcinomas colorectales. La prueba que tiene mayor sensibilidad y especificidad, por supuesto, es la colonoscopía. Sin embargo, esta prueba es operador dependiente, requiere sedación, es de alto costo, puede tener complicaciones y no es accesible en todos los lugares y para todos los individuos. Sucede lo mismo con la sigmoidoscopía. Y existen otras pruebas como la colonografía y la cápsula de colon, que son pruebas que no son tan accesibles, son de alto costo y también posterior a ser positivas requieren una colonoscopía para confirmar el diagnóstico. De las pruebas que son más accesibles, como la prueba de Guayaco, el FIT, sigmoidoscopía y colonoscopía, se han realizado evaluaciones de sensibilidad para detectar neoplasia avanzada, que incluye pólipos adenomatosos de alto riesgo o cáncer de colon, y para detectar cáncer colorectal. De las pruebas no invasivas, menciono aquí la prueba de Guayaco y la prueba FIT. La prueba de Guayaco es una prueba que puede también detectar sangre oculta en heces, sin embargo, no detecta un elemento específico de la sangre humana, sino detecta peroxidasa. Esto la hace más inespecífica y menos sensible, con una sensibilidad del 9 al 24%, a diferencia de la prueba FIT, que va del 32 al 53%. Además, por las características de la prueba de Guayaco, requiere de una alimentación especial. Los individuos que van a ser sometidos a esta prueba no deben de ingerir carne y deben de realizarse más de una prueba, a diferencia de la prueba FIT, en las que no hay restricciones de alimentos, no hay restricciones de medicamentos y con una sola muestra se puede realizar la prueba en forma adecuada. La sensibilidad de la prueba de Guayaco para detectar cáncer colorectal va del 13 al 50% y la prueba FIT es bastante más alta, va al 79%. La reducción de la mortalidad por intención de tamizaje, tanto en la prueba de Guayaco como en la prueba FIT, está bien reconocida.
En relación a las pruebas invasivas, tanto la sensibilidad para detectar neoplasia avanzada como para detectar cáncer colorectal es muy alta, tanto en la sigmoidoscopía como en la colonoscopía. Y la reducción de la mortalidad y la reducción de la incidencia en la sigmoidoscopía y la colonoscopía ya han sido demostradas. Al evaluar en diferentes estudios el desempeño de programas de tamizaje con diferentes pruebas, es interesante observar que con la prueba de Guayaco, la tasa de participación es no mayor del 50%. En la prueba FIT va del 17 al 77%. Y en las pruebas con sigmoidoscopía o colonoscopía va del 30 al 84% en la primera y del 16 al 93% en la segunda. La tasa de positividad con la prueba de Guayaco es del 6.8 hasta del 6.8%. Y la tasa de positividad con la prueba FIT va del 1 al 13%. La detección de neoplasia avanzada por 1,000 individuos invitados al tamizaje es bastante más alta con la prueba FIT que con la prueba de Guayaco. Y la detección de neoplasias en la sigmoidoscopía y en la colonoscopía es muy alta. La ventaja que tiene la prueba de inmunoquímica fecal sobre la prueba de Guayaco es importante. Esta prueba tiene varias ventajas. Una, que no es invasiva, no requiere restricción de alimentos para que se realice. Con una sola muestra se puede realizar la prueba. Esta detecta componentes de la hemoglobina y detecta desde 0.5 microgramos de hemoglobina por gramo de heces fecal, lo que la hace muy sensible. Y la hace específica porque detecta anticuerpos contra hemoglobina, específica para detectar sangre humana. Esta prueba puede hacerse cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa es una prueba automatizada y tiene la gran ventaja, la prueba cuantitativa, de que permite determinar o puede modificarse el punto de corte para considerar a una prueba positiva. De tal suerte que se puede evaluar o se puede determinar una prueba positiva dependiendo de las características de la población a la que uno va a evaluar. Y otra cosa muy importante que tiene esta prueba es que tiene alta aceptación por los pacientes. Se ha evaluado el impacto en la mortalidad que tienen los programas de tamizaje basado con la prueba FIT. Uno de estos de países que utiliza FIT como prueba de tamizaje en nivel poblacional, Italia. Tomando en cuenta una prueba positiva con 20 microgramos de hemoglobina por gramo de heces fecal y realizando la prueba cada 2 años, se hizo la evaluación de 2 grupos de la población. Un grupo en el que se inició el tamizaje a principios del año 2000 y otro grupo que se inició el tamizaje en 2009. Aquí se pudo observar perfectamente que en el grupo que se realizó el tamizaje en momentos más tempranos, en el 2000, la tasa de mortalidad disminuyó. Y también, como era de esperarse, la tasa de incidencia en este mismo grupo se incrementó porque se detectaron mucho más casos de carcinoma colorectal. En México se han realizado varios estudios y varias evaluaciones de esta prueba FIT en población mexicana. Lo han hecho el grupo de la doctora Manzano Robledo, Galvez Ríos y el doctor Ramos Troche. Ellos tienen resultados muy interesantes. La tasa de participación que se tiene con esta prueba es alta, del 75 al 91%. Encontraron diferentes porcentajes de positividad de la prueba FIT. La más baja del grupo del doctor Ramos Troche, del 5.9%, y la más alta de la doctora Manzano Robledo, de 15.2%. Un dato interesante es que un porcentaje no despreciable de los pacientes que tuvieron una prueba positiva no aceptaron realizarse colonoscopía.
De los pacientes evaluados en el grupo del doctor Ramos Roche, encontraron 29% de adenomas, 45% en el grupo de la doctora Manzano y 37% del doctor Gálvez Ríos. Y de los casos positivos que presentaron carcinoma colorectal, el grupo del doctor Ramos Roche no encontró ninguno. La doctora Manzano, en el grupo de la doctora Manzano encontraron 21% y el grupo del doctor Gálvez Ríos de 2.5%. Hubo una evaluación muy interesante en el estudio realizado por la doctora Manzano Robledo. Ella, en ese grupo de pacientes evaluados, hicieron colonoscopía a los pacientes desde que tuvieron más de 20 nanogramos por mililitro de buffer de hemoglobina. Y pudieron evaluar en diferentes puntos de cortes el porcentaje de neoplasias que se podían identificar. Tanto en 20 nanogramos, 50 nanogramos o 100 nanogramos, pudieron encontrar todos los casos con adenocarcinoma. En el caso de adenomas de alto riesgo y adenomas de bajo riesgo, se encontraron más lesiones cuando el punto de corte fue más bajo, siendo 18 y 23, 18 de adenomas de alto riesgo y 23 adenomas de bajo riesgo detectados con menos de 20 nanogramos por mililitro y solamente encontrándose 10 y 5 respectivamente con más de 100 nanogramos por mililitro. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo del riesgo y de las lesiones que nosotros estemos buscando, podríamos determinar el punto de corte para identificar a una prueba como positiva. Y también de la accesibilidad que se tiene de la población para tener un estudio colonoscópico. He de mencionar que es muy importante que cuando se realiza tamizaje para determinar o para detección de cáncer colorectal, se tiene que tener la seguridad de que los pacientes que van a ser sometidos a la prueba tendrán acceso a una prueba de colonoscopía en caso de que la prueba FIT sea positiva. Con esto queda claro que lo que está pasando en México, la mortalidad por cáncer colorectal en México se va incrementando. El cáncer colorectal presenta síntomas cuando está en etapas avanzadas. El diagnóstico tardío de cáncer colorectal disminuye drásticamente la sobrevida y la calidad de vida de los individuos. Asimismo, incrementa en forma muy importante el costo del tratamiento. No es lo mismo dar el tratamiento a pacientes con cáncer en etapas 1 que en etapas 4. En etapas 4, además del tratamiento quirúrgico, los pacientes tienen que ser sometidos a quimioterapia. Las pruebas de tamizaje permiten la detección de lesiones precursoras y el diagnóstico de cáncer colorectal en etapas tempranas. Estas dos situaciones pueden a lo largo del tiempo disminuir la mortalidad en una población a las que se le realiza este tamizaje. Y algo que sucede cuando se realiza la colonoscopía con una prueba positiva y se detecta la lesión precursora, pues esta lesión precursora, que es el adenoma, va a ser resecado y entonces disminuirá a lo largo del tiempo la incidencia de carcinoma colorectal en una población. Las pruebas de tamizaje ideales deben ser de bajo costo, con alta especificidad y sensibilidad, fáciles de aplicar, no invasivas y aceptadas por toda la población. Porque si no se toman en cuenta todas estas consideraciones, muchos de los pacientes o de los individuos invitados a las pruebas de tamizaje no acudirán a la cita para que se les realice. Y bueno, con esto quiero comentar que el carcinoma colorectal es una enfermedad que se puede prevenir, que si se trata en forma temprana se puede curar y que puede disminuir una detección temprana
los costos de tratamiento y sobre todo va a incrementar la sobrevida de los pacientes que se detecten en forma temprana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Tenemos aquí en el chat muchas preguntas. Vamos a ir leyendo. Yadira Soledad nos comenta, dice, yo no tengo antecedentes de cáncer ni pólipos, no tenía ni antecedentes de radiación, no síntomas de sangrado, ni sangre oculta en heces. Con 40 años y considero que la edad para hacer una evaluación es de los 40, porque en el caso avanzó muy rápido. Refiere que sintió cansancio, se realiza un análisis de hemoglobina y que le dio un dolor muy fuerte y pensó que era un infarto. Fue donde inició todos los estudios y resultó que era un adenocarcinoma colorectal. Sí, la edad que se sugiere son 40 años porque la mayoría de la población va a presentar el adenocarcinoma a esa edad, pero sí, es posible que hay carcinoma colorectal en pacientes jóvenes y en pacientes más jóvenes de 40 años, pero no es la regla. Por eso la sugerencia es 50 años, porque la mayoría de la población va a presentar esta sintomatología. A los 40 años se espera que algunos individuos tengan pólipos, pero son muy pocos. Y nos preguntan, ¿pueden repetir cuándo se hace el tamizaje si el paciente tiene familiares con cáncer de colon? Sí, 10 años antes de que el familiar presentó el carcinoma de colon. Esto es, si el familiar tuvo el cáncer a los 50, hacérselo a los 40. Uh-huh. Y en estos casos también iniciarse el tamizaje a los 40 años, no esperarse a los 50 años. Aquí comentan, los porcentajes de tamizaje que muestra de la prueba FIT, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Todas estas pruebas son cuantitativas. De hecho, en evaluaciones o tamizajes poblacionales, tanto en Europa como en Sudamérica, utilizan la prueba cuantitativa porque permite determinar este punto de corte y puede modificarse de acuerdo a la accesibilidad que se tiene para el estudio colonoscópico, sobre todo en tamizajes organizados por instituciones gubernamentales. Todas son cuantitativas. La dieta, ¿de qué forma puede prevenir o disminuir el riesgo de este tipo de cáncer? Se sabe perfectamente que la carne roja, los embutidos, la carne asada, incrementa la presencia de nitritos y de nitratos en la superficie luminal. Estos nitritos y nitratos favorecen la formación de radicales libres en el epitelio de la mucosa del colon. Y estos radicales libres pueden dañar el DNA de las células del colon. Y al dañarlos pueden favorecer la presencia de mutaciones. Y estas mutaciones se pueden dar en genes que protegen o que favorecen, que protegen o que favorecen al crecimiento celular, que son los genes supresores o los protooncogenes. De tal suerte que al ser alterados estos genes, se puede dar el medio para que haya cáncer colorectal. Y la dieta rica en fibra favorece el paso rápido de todas estas sustancias, disminuyendo el riesgo de que permanezcan mucho tiempo en la superficie luminal. Nos preguntan también, ¿con qué frecuencia se realiza la prueba como prevención? Se ha visto que si se hace cada año o cada 2 años da el mismo resultado. Entonces, hay grupos que lo hacen cada 2 años y pueden detectar en forma adecuada la hemoglobina en heces y da buenos resultados. Es 1 o 2 años. La felicitan, doctora, mucho por la ponencia.
¿Cómo detectarlo en etapas tempranas si es un cáncer que se diagnostica en etapas avanzadas? Cuando da sintomatología, es que está en etapas avanzadas. ¿Cómo detectarlo en etapas tempranas? Haciendo pruebas de tamizaje cuando el paciente no está sintomático, cuando el paciente o cuando el individuo se siente bien, haciendo una prueba FIT o una determinación de sangre de sangre en heces. Y si esta prueba FIT o esta prueba de sangre en heces es positiva, entonces el individuo será sometido a una colonoscopía en busca de la lesión temprana. Es así como se puede detectar en forma temprana. Cuando ya hay sintomatología, la mayor parte de las veces ya es en la etapa más avanzada. Nos comentan, ¿recomienda el uso de probióticos? ¿Y hay alguna cepa en específico que modifique como el curso de la enfermedad? Pues en realidad sí se sabe que la flora propia del colon puede favorecer o no el cáncer de colon, pero en realidad no está perfectamente estudiado si los probióticos disminuyen el cáncer de colon. No es algo que esté comprobado. Nos preguntan, ¿qué porcentaje hay de que regrese un cáncer de colon cuando ya se ha tenido, pero Sí. se hizo la cirugía a tiempo sin tratamiento de quimioterapia? Sí. Como presenté en alguna de las diapositivas, cuando ya se tuvo cáncer de colon, se tiene el riesgo de que tiene mayor riesgo que la población promedio de volver a tener cáncer de colon, ¿no? Porque su tejido es susceptible de alguna manera para tener. Así que no porque ya me dio y ya me trataron, no me puede volver a dar. Sí puede volver a dar. Y se tiene un mayor riesgo que la población promedio. Nos preguntan también, ¿el estreñimiento crónico o incluso la enfermedad hemorroidal tiene alguna relación importante con carcinoma colorectal? No, no, la enfermedad hemorroidal no. Y el estreñimiento crónico puede favorecer a otras condiciones como enfermedad diverticular. Puede favorecer a que el tránsito intestinal sea lento y entonces algunas sustancias carcinogénicas están más en contacto con la mucosa colorectal. De manera muy indirecta podría ser, ¿no? Sin embargo, en forma directa no. ¿El consumo de alcohol es un factor de riesgo? Sí, sí lo han mencionado. ¿Moco y sangre en materia fecal sería un síntoma? Moco y sangre, o sea, todo hay que... en nuestro país, la presencia de moco y sangre, pues lo más común es por alguna enfermedad infecciosa. Sin embargo, si hay moco y sangre y se trató una enfermedad infecciosa que no ceda, pues sí, es motivo de que lo vea un especialista, ¿no? Y determinar si no hay alguna otra situación que esté favoreciendo eso. Sobre todo en individuos mayores de 50 años. En niños, pues la situación generalmente está asociada a parásitos o amibas, ¿no? Y estaba muy relacionado a un paciente masculino de 57 años que presenta salida de secreción mucosa rectal ocasional. ¿Tiene riesgo de cáncer colorectal? Pues habría que ver, ¿no? Habría que ver y tendría que ir con el médico especialista para que le realice una evaluación y si lo considera necesario, de acuerdo a la evaluación que se haga, decidir si hace o no una colonoscopía. Porque pues sangre pues ya tiene, ¿no? Sí. Y relacionado con diabetes, ¿hay más probabilidades de este grupo con el cáncer colorectal? ¿O es la misma probabilidad? No se ha identificado ese factor de riesgo. Obesidad sí, diabetes no. Comentan también, yo tengo varices o pólipos que sobresalen del recto. ¿Hay riesgo de cáncer? ¿Hay algún marcador tumoral que sirva para detectarlo a tiempo?
Sí, no, bueno, en los pólipos habrá que ver si son pólipos o es enfermedad hemorroidal, porque muchas veces hay prominencia de vasos en el ano y es enfermedad hemorroidal. Si los pólipos que tiene en el recto son pólipos adenomatosos, eso se tendrá que decidir con una biopsia. Y si son pólipos adenomatosos, sí tienen riesgo de transformarse en cáncer. Pero si se los detectan, se los tendrán que resecar y ya eliminan ese riesgo de progresión. Sí hay marcadores para detectar cáncer. Como ya había mencionado, hay unas pruebas en las que determinan si hay DNA mutado en las heces fecales, pero son pruebas que no son tan específicas ni tan sensibles y son de muy alto costo, ¿no? Entonces, lo más adecuado, si hay esa sospecha o ese riesgo o esa inquietud, es hacerse una prueba para determinar sangre oculta en heces y si es positiva, hacer la colonoscopia. O bueno, obviamente hacer una evaluación, ¿no? Por parte del especialista y si está indicado hacer la colonoscopia. Gracias, doctora. Vamos a leer las últimas dos. Un paciente que tuvo cáncer de colon in situ después de, se me olvidó. Después de la cirugía, ¿con qué frecuencia se debe realizar colonoscopía? Y si también está indicada la prueba de FIT. Sí, igual. Está indicada la prueba FIT y en caso de que sea positiva, hacerse la colonoscopía. La colonoscopía, por la evolución de los adenomas, los pólipos adenomatosos tardan, que son las lesiones precursoras más frecuentes, tardan aproximadamente 10 años en transformarse en cáncer, de tal suerte que la colonoscopía se sugiere cada 10 años. Si hay una colonoscopía limpia en donde no se identifican pólipos, se pueden esperar hasta 10 años, porque los pólipos más frecuentes son los adenomatosos y esos tardan aproximadamente ese periodo para transformarse en cáncer. Y tenemos aquí, nos comenta, soy dermatólogo en pacientes con infección de virus por papiloma anal. ¿Qué riesgo tiene de este tipo de cáncer? El virus del papiloma humano se asocia a carcinomas epidermoides en el ano, no a adenocarcinomas de colon. Y sí, los pacientes pueden tener un mayor riesgo de cáncer, pero no de este tipo y no de recto, sería más bien del ano, ¿no? Y vamos a leer otra más. ¿Qué significaría una masa en el tubo digestivo? Provocó una obstrucción, no nos dio tiempo de biopsia, paciente sin antecedente, colonoscopía hace 5 años, sin síntomas tempranos, fue abrupto, las molestias y falleció. ¿Hay riesgo de cáncer para la familia? Sí, o sea, esta masa fue cáncer, fue un adenocarcinoma, porque si bien es cierto, el adenocarcinoma de colon es casi el 95% de las neoplasias malignas del colon, no es la única neoplasia maligna que hay en el colon. Hay otras más que no están relacionadas con este proceso que he mencionado, ¿no? Hay varias más que se originan no solamente del epitelio que está revistiendo la mucosa, sino de la pared, y estos pueden obstruir la luz. Entonces, habría que saber si esta obstrucción o esta masa que estaba obstruyendo el colon era primero cáncer, ¿no? Porque existen también enfermedades que hacen que se obstruya el colon. Hay muchas situaciones que pueden hacer que se obstruya el colon y que dé la imagen de masa sin que sea un carcinoma. De tal suerte que si esa masa que obstruyó es un adenocarcinoma, pues entonces sí ya está este antecedente y la familia directa tendrá que hacerse pues la prueba,
la determinación de la colonoscopía, pues 10 años antes de que el familiar tuvo esta enfermedad. Pero sí habría que pues preguntarse si realmente esta obstrucción fue por un adenocarcinoma. Y damos lectura a la última. Si se identifica un pólipo sesil por rectosigmoidoscopía flexible, ¿este puede desaparecer? Es decir, si se realiza otra rectosigmoidoscopía rígida y no se visualiza, ¿se pudo absorber o haber sido inflamatorio? Sí, se conoce como pólipo a cualquier prominencia de la mucosa del colon. Cualquier cosa que sobresale de la mucosa del colon es un pólipo. Y de los pólipos hay varios. Los que son precursores de cáncer son los pólipos adenomatosos, que son los que estuvimos hablando hace un momento, y los pólipos aserrados. De otras cosas que pueden dar esta forma de pólipo, de esta prominencia de la mucosa, pueden ser procesos inflamatorios, puede ser tejido linfoide. Entonces, sí, si ya no lo encontraron y se hizo en forma adecuada la colonoscopía en las dos ocasiones, es probable que hubiese podido ser un proceso inflamatorio o un nódulo linfoide que hiciera prominencia y no un pólipo adenomatoso de los que tienen riesgo a progresar a cáncer. Muchísimas gracias, doctora. Llegamos hasta Argentina, Colombia. La felicitan mucho por la ponencia. Les damos las gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Gracias a todos nuestros participantes que se unieron el día de hoy. Vamos a dejar nuestra ponencia en nuestro canal de YouTube para que la puedan consultar nuevamente si la quieren revisar. Y pues seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Cualquier cosa también está ahí en nuestro correo electrónico para que nos puedan consultar cualquier duda. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias, doctora. Que tengan muy buena noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.